vector. Carpinteros. Ahí estoy. Para. Ahí saltó el recording in progress. ¿Sí? Podrido me ¿La graba usted, profe? Sí. Sí, yo la grabo. Está. Entonces, si bien sí es lo de la velocidad media, pero digamos, físicamente, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo construyo el vector? O sea, porque en definitiva son como vectorcitos, ¿no? De la velocidad en un tiempo t más delta t. ¿Qué significa este término? O sea, es un poco lo que veíamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando hablamos del comando diff? Que el comando diff lo que hacía era como la derivada, digamos, punto a punto. Entre dos puntos hacía como la pendiente y eso era una aproximación de la derivada. En este caso está haciendo un poco lo mismo pero a la inversa, ¿no? Tipo, está agarrando un punto acá y entonces lo que hace es calcular esto, que no es otra cosa que el largo de ese vectorcito, digamos. O sea, lo que está haciendo es como integrando. La vez pasada lo que estábamos haciendo era calcular esta pendiente. En este caso es como ya tengo la pendiente, que es la aceleración, y lo multiplico por la coordenada en X, y entonces voy armando, digamos, como paso a paso mi vector de velocidad como función del tiempo. Bueno, y lo mismo para la posición. Es como aproximaciones ahí en delta t chiquititos. Cuanto más chiquito sea el delta t, se supone que mejor voy a ir aproximando como esa pendiente, digamos, de la curva, y voy a tener una mejor aproximación. Entonces ahora lo que pide en la parte A es que, bueno, definamos una posición, una velocidad inicial, bueno, y una aceleración, también nos había dicho acá, constante, y entonces nos pide que realicemos los cálculos usando solamente la información de la posición y la velocidad en el tiempo anterior y conociendo el delta t. ¿Se imaginan cómo hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Para mí todos somos 10. Todos juntos, sí, digo, pero escribo yo o escribe alguno de ustedes. Yo tengo algo medio hecho, en realidad, pero por eso no sé si estaría escribiendo, pero si alguien capaz que no lo hizo. Gente. Como quieran. Yo Como quieran. no he hecho nada. No estaba. Como quieran. Yo preferiría que alguien comparta pantalla. ¿Tenemos que usar la parte anterior? No, el 1 o no. O sea, vamos a usar, digamos, los bucles for, pero no tiene que ver con levantar los datos. Joel, ¿querés compartir pantalla vos entonces? Ya que hablaste, te mando al frente. Yo no tengo nada hecho, pero si quieren empiezo. No, por eso, pero bueno, lo hacemos. Mientras ustedes me digan, ok. Esa es la gracia. Esperen, Para que apagué la música porque si no ustedes se quedan sordos. Voy a cerrar esto. Y... Yes, listo. Bien. No tengo la letra, lo que pasa es que no la puedo leer. Si ustedes me van diciendo qué poner, yo pongo. O sea, la idea es... Me encantaría que podamos compartir los dos la pantalla al mismo tiempo. ¿No Pero, se puede? ¿se puede? No sé si lo vemos. Hacemos Discord. No, mentira. No, pues si yo comparto, ustedes ven solo uno, ¿o no? ¿Está compartiendo en este momento? Sí, pero yo veo solo lo mío, no veo lo tuyo. Yo puedo ir cambiando entre las pantallas de ustedes. Ah, claro, yo lo tuyo no. claro. No, igual no importa, vamos mencionando la letra. No creo que necesitemos leer la letra específicamente. Entonces la idea es, necesitamos conocer... hay alguien en la... Bien, Agustín. Necesitamos conocer la posición en el tiempo inicial, la velocidad en el tiempo inicial y la aceleración en el tiempo inicial. Y después eso, bueno, a su vez el delta t, que es lo que
el intervalo de tiempo que vamos a querer evolucionar la posición y la velocidad, y bueno, después evolucionarlos. ¿Cómo se imaginan que podemos hacer eso? ¿Se imaginan algo? La verdad que mi imaginación es. A ver, primero voy a crear el vector, así yo lo dejo, ¿no? Bien. Sí, el vector. Es con 2 puntos igual. Cuidado. Ah, es verdad. Bien, ese es el vector time. Y después les pide que crea los vectores de posición y velocidad con el mismo tamaño de time, pero que sean ceros. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan? Len. Ay, no sé cómo se dice. Sí, Pero es que te da el tamaño de tal. ahí está. ¿Qué? Ah, el tamaño de time. O sea, tengo que medir el length a time. ¿Lo puedo hacer en la misma? Sí, lo puedes Sí. hacer en la misma. O sea, ¿puedo poner esa final? Sí. Sí, Y después otro paréntesis de time. ahí ¿Ahí? va. Sí, Te faltan las cantidades de filas. ¿Ves? claro, te falta coma En 1. time. 1, Ah, no, pero eso no se ponía. o sea, 1, Un argumento de length, un argumento de ceros, quiero decir, es el largo y el otro es las columnas, o al revés. En este caso, time está en una fila 100 columnas, digamos. Entonces, para que la posición tenga la misma estructura, tendrías que poner ceros de 1, length de time. Entonces ahí te queda una fila 100 columnas. Bueno, la cantidad de columnas iguales a time, en realidad. Ok, please, repítamelo porque estoy dormido. A ver, se separa con 2 puntos, porque no me acuerdo de usar el cero. No, con una coma, pero lo que Ok. voy es que time es un vector, una matriz en realidad, que tiene una fila y 100 columnas. Eso es lo que puso Martín. Ay, es que no puedo leer el chat. Ah, bueno, 1, Ah, ok. length O de sea, time. el uno va primero. Entonces. Claro. Así, ¿verdad? A ver. Sí. Probable. Ahí va. Y Bien. bueno, y lo mismo para la velocidad. Y después el. O sea, en este caso vieron que lo que vamos a ir haciendo en realidad, como vamos a ir conociendo o buscando en realidad la posición y la velocidad para cada nuevo delta t, digamos, t más delta t, vamos a estar llenando ese vector de posición y ese vector de velocidad que antes eran ceros, los vamos a sustituir por los valores en cada tiempo nuevo, digamos. Que es lo mismo que hicimos en el ejercicio 1, cuando creamos la matriz vacía y después cuando íbamos subiendo cada dato, digamos, del datos barra baja 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 los íbamos rellenando en esa matriz. Bueno, en este caso es lo mismo. Se usa mucho en general en programación como primero definir las cosas con ceros y después rellenarlas, como para tener bien controlado todas las dimensiones, digamos, del problema. Pero no son iguales esos vectores. Sí, por ahora sí, es lo que decía. Después lo vamos a ir rellenando con la evolución en el tiempo de cada uno. Pero hasta ahora son iguales. Ah. Entonces ahora tenemos la posición, la velocidad y el tiempo. Ahí implícitamente, en realidad, lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando definimos el vector de tiempos es que el delta t es 1 directamente, ¿no? Ese delta t que aparece Claro. en las ecuaciones. Entonces ahora lo que nos falta hacer es definir la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, que es constante. Bien. ¿Cómo haríamos eso? A ver. Voy a leer el coso. Para la posición y la velocidad inicial. No, pero digo en Scilab mismo. O sea, nosotros vamos a elegir ahora el valor que queremos, pero en Scilab, ¿qué elemento tenemos que nombrar con un cierto valor, digamos? La celda 1, de cada cosa. Claro, De Bell y de Poz. exacto. Ahí ya queda, ya cambiamos
el vector de posiciones, que era de 0, ahora el primer elemento va a ser nuestra posición inicial que definamos. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Interactúen vos. Hagan de cuenta que estamos en la clase. Voy a hacer el ejercicio de quedarme en silencio hasta que nadie responda. Así se sienten incómodos. ¿Cómo se imaginan que pueden nombrar el primer elemento de pos y de ¿Me vel? escucha? Y No, con el estabas muteado. 1, o sea, pos 1, como 2 puntos, o era así, no era así. Algo así. O sea, agarrás el primer elemento de la posición y le pones un valor. Estoy hablando como un boludo, soy raro. Ustedes díganme, yo voy tirando, porque si no, o sea, Sí, pero vos lo estás escribiendo, por eso quiero que O alguien sea, de tus pos 1, compañeros diga. entre paréntesis. Bien, claro. ¿vos uno? No, uno entre paréntesis. Ok. Ahí Ok. estás llamando el primer elemento de pos. Le vas a cambiar el valor. Por ahora, tal como lo tenés definido, vale 0. Si le cambias el primer valor, va a valer lo que vos quieras. No sé, ¿cuánto quieren que valga la posición inicial? 1. 1. Ahí va. Cero, gente. Está, entonces, 0, ¿Cuánto? vamos, 0, 0, ¿Así? vamos, 0, pero 0. ahí no cambia nada, porque ya era Claro. 0. Pero Puede es ser muy 0 joya. igual. Bueno, que valga 0 la posición inicial, entonces. Entonces, pero ¿lo pongo o no? Ni Sí, lo ponelo ponemos. igual, pero como para que quede el ejercicio de que en realidad lo que estás ¿Así? haciendo es definiendo la velocidad inicial. O Sí, sea, estaría bueno igual probarlo con uno para ver si sí cambia. por ejemplo. O sea, no, lo dejo en cero, lo dejo en cero. Bueno, ¿Así? pueden cambiarla, sí. También tenés que definir la velocidad inicial, así que podés hacerlo con la velocidad y dejar Claro. ¿Y esto cuánto? 1, yo qué sé. Uno. Yo puse uno. Puede ser Bien. cualquier valor, ¿no? Entonces, si yo abro. No sabía que te podías meter cuando es un vector con solo un Sí. tiqui tiqui, no sé cómo se llama. ¿Qué? ¿Cómo? Que pueden poner, no sabía que podés poner Bell uno y ya sabe que es la celda uno porque hay una sola fila. Ah, sí, sabe. No sabía. Qué pelotudo. Porque ahí solo recorre los elementos. Entonces está. Bueno, O ahí sea, vieron si hubiera más de una fila y quiero llamarla 2, ¿qué tengo que poner? 1, 2,1. claro, 2,1, por ejemplo. 2,1. Ah, está claro. O sea, ahí redefinís el primer elemento de la segunda fila, digamos. Claro. Primero van filas y después columnas. Bien. Y nos falta después la aceleración, que esa va a ser constante, entonces directamente A igual a algo, ¿no? 9,8. Yo puse eso. Por ejemplo, ¿Es punto o es coma? No me acuerdo. punto. 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 Ta, ¿No está entonces, definido el valor G en Silat? creo que no A creo. ver. ¿Quieren que pruebe? Supongo Creo que que sí, ya ¿no? tuvimos esta discusión. Si no se puso color, creo que no. Me fijo. No, creo que no. No. Bien, 9,8. Entonces, perfecto. Ahora lo que nos dice es, bueno, para evolucionar el vector de velocidad y el vector de posición, vamos a usarlo como la posición. Lo voy a escribir tipo anotando para. Voy a ponerlo por acá que no va a molestar. Y voy a usar mi tableta que para algo la tengo. Tableta. La Bien. tableta. Dibuja, porque. ¿Eh? Es No, digitalizadora, tipo. sí, es tipo una Wacom. La Ah, velocidad, igual escribo muy feo. En el está bien. tiempo T más delta T igual escribo mejor que con el mouse, es igual a la velocidad en T No más sé por qué no. Sí, A por delta T, ¿no? Eso es lo que nos dice. exacto. Y después está X en T más delta T
es x de t más p de t. Entonces acá por delta t. Lo que tenemos que tener cuidado, en lo que tenemos que tener cuidado es en que nosotros estamos calculando la velocidad en un tiempo posterior a t, o sea, t más delta t, y para eso estamos usando la velocidad en el tiempo anterior. Y en el caso de la posición lo mismo. Bueno, en el caso de la posición estamos usando la posición en el tiempo anterior y la velocidad en el tiempo anterior. Entonces, para un caso dado únicamente, empecemos por ahí y después generalizamos a todos los tiempos. ¿Cómo escribirían la velocidad en el tiempo t más delta t? En el primer caso. O sea, después del elemento, después de 0. O sea, el primer elemento es 0 en la posición. ¿Cuál sería el segundo elemento? Bel 2 igual a Bel 1 más A por delta T. ¿Bel 2 te referís a que nombraste una nueva variable o a que le No, pusiste la el... velocidad en la celda 2, Ahí va, Bel de 2. Claro, porque la variación sería una celda. claro. Sería una celda. Entonces, Bien, ahí lo... vayan diciendo. Sí. Bel, 2 bien, igual bien. Bel 1 Así, ¿no? No, perdón. de 1 ¿Sí? más A por paréntesis. Ay, qué pereza. No, en realidad, ojo, No, ¿no? no sé. Ojo. El intervalo, en el intervalo de tiempo acá que estamos buscando es siempre el mismo, ¿no? El delta t es siempre el mismo. Acá en la fórmula que yo escribí, todo horrible, ¿no? ¿Cuál es el intervalo dado el vector de tiempos que elegimos? 1. 1, ¿no? Delta t es 1. Entonces, o bien podemos obviarlo y no escribirlo explícitamente en la ecuación porque va a quedar a por 1, o explícitamente escribimos un delta t, o sea, una variable que se llame delta t o algo parecido de t o lo que quieran. Quedaría más lindo escribirlo como variable. Sí, yo creo que sí, porque si después queremos cambiar el intervalo de tiempo, por ejemplo, ya no tenemos que modificar nuestras ecuaciones, o nuestras ecuaciones, no, la línea de, o sea, lo único que tenemos que modificar es cuánto vale delta t y sale el código igual. Entonces, definamos una variable nueva que se llame delta t o dt, como quieras. Ay, ¿cómo se hacía el símbolo de del? No podés. Poner Sí, dt se o puede. copy Pero que paste. DT, no sé, no me suena. Poné D mayúscula. Se te da problema la minúscula. Es que de hecho igual en la vida hasta que te mueras después vas a usar d, no delta en general. Ah, no, pero eso es de bien groncho. ¿No está por acá? Sí, ¿Acá? ahí Pero está. no podés usar chirimbolo en las variables, no pasa. Mentira, Sí, yo sí, lo usé el otro funciona. día. ¿Funciona? Mm. Ahí Wow. está. Pum. ¿Bien? Sí, igual 1, ¿no? Porque es el paso en el Es el vector paso. de tiempo. Exacto. Y acá quieren que ponga delta T. Sí. Bien, entonces ahí lo que escribieron fue que la velocidad en el segundo tiempo, o sea, después del tiempo inicial, es decir, cuando lo evolucionó una unidad de tiempo, qué contrabando. Sí, yo te lo mando en el chat. O sea, después de una unidad de tiempo, la velocidad cambia como esa expresión, ¿no? O sea, la velocidad en el tiempo anterior más la aceleración por delta t. Perfecto. Entonces, ahora, si queremos generalizarlo, porque obviamente lo que vamos a hacer no es escribirlo en cada caso, ¿no? ¿Cómo hacemos? No, claro, si no sería una tranza. Claro, no vamos a hacer 100 veces esa misma línea. Claro. Fue con el comando que usaron. A ver qué mandaron. Sí, Bueno.
Bueno, Eh, entonces, de lo que aprendimos, bueno, hace 2 semanas en realidad ahora, ¿cómo pueden hacer para hacerlo para todos los tiempos? Era con for. Con el for. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo? Ah. No sé si yo llamo la función. O sea, díganme. Sí, vos, está Joel ahí dándolo todo. Sean amigables con Joel. Posta que yo no voy a decir las soluciones, o sea, hagan de cuenta que Vamos a yo... estar acá. Sí, vamos a estar acá. Espera, repetí la cosa, estaba haciendo mis propias cosas en Silab. O sea, para no hacer esto 73.000 veces, usamos el for. ¿Cómo hacemos el for? Eso. Claro, ¿qué elementos Para importantes? cada velocidad, O sea, la velocidad en un tiempo siguiente siempre va a depender del tiempo anterior solamente. Entonces, ¿cómo les parece que pueden escribir eso? ¿Cuál sería la lógica? En un for, en el for, ¿qué deberíamos de recorrer? ¿Se acuerdan que cuando definíamos un for, ¿Quieren que llame al help de Hay for? que recorrer el tiempo, o sea, además tipo una variable, o sea, el tiempo que va de 1, creo, hasta 100, no, 100, no sé. Y Viaja por después el lo tiempo. quería tomar como una string, creo. No, creo que lo ponías más, los más, algo así. bueno, estoy de acuerdo con Maya de que lo que hay que recorrer son todos los tiempos. Entonces, en el for, ¿qué deberíamos de poner? Ahí, por ejemplo, lo que está mirando Joel, lo que define, por ejemplo, bueno, el decreasing no importa. Pero lo que define es una, ¿cómo se llama? Como un contador que le llama I, ay, Dios mío, y que recorre cierta cantidad de elementos. En este caso lo define desde que va de 1 hasta n, que n vale 5. En nuestro caso, como decía Maya, lo que tenemos que recorrer es todo largo de nuestro vector. Tanto el vector, o sea, recorrer el vector de tiempos es lo mismo que recorrer todos los elementos del vector. Vamos a recorrer, quiero decir, todos los elementos del vector posición y el vector velocidad porque tienen el mismo largo. Entonces, ¿cómo tendríamos que definir el for? ¿Qué índices vamos a recorrer? ¿Qué índices? ¿Cuántos índices capaz? Del 1 al 100. 100. Sí, y si lo hiciéramos genéricamente, en realidad no es el 1 al 100 porque tiene 101 Sí, elementos. 101, claro. Entonces, ¿cómo podemos definirlo? 1 al legend time menos 1. Podríamos hacer Al eso. legend, dijo. Length. Ah, length. Sí. Tengo punto. Podríamos hacer eso, ¿no? Díganme y yo hago lo que ustedes me digan. Tenemos que definir un contador, ponerle la letra que quieras. En general se usa I, J, La I me gusta. M. Entonces, I va desde I igual a 1, que es el primer elemento del vector de tiempos, hasta el último elemento del vector de tiempos. Y eso se diferencia, o sea, el primer elemento es I igual a 1, y después se usa 2 puntos, ¿no? ¿Sin Y separar? sí, Pones sin ahí separar. posición la última. Claro, y ahí para no poner 101, ¿qué podemos poner? Vos, signo de peso, era algo así. Ahí lo que te ¿Cómo? da es el valor del último elemento, no te da cuánto, o sea, no te da cuánto es el largo del vector Ah, o sea, con el length. con el length, ¿no? Con los 2 puntos alcanzaba yo, el tipo no tenía que poner de nuevo. Y igual. Ah, claro. Ah, claro, sí, con los 2 puntos, perdón. No estaba bien, no veo, estoy media chicata. ¿Quieren que grande? Bueno,
O sea, igual Eh, el problema para mí es la letra nomás. El tamaño de la letra, pero no pasa nada. Tranqui. y borré el variable. Ah, porque Bueno, yo estoy grabando mi pantalla, entonces, ¿qué pantalla se verá? yo no puedo sacar que me aparezcan ustedes porque no los quiero ver. Sí, si pones el minimizás, O sea, a ver, hidden on video. Ahora, está. Los veo ustedes dos que son los que tienen video. claro. Entonces ahí vamos, recorremos, vamos a recorrer, mejor dicho, de igual 1 a igual length de qué. De posición. Por ejemplo, sí, length de posición sirve. Length de time también serviría, o length de belt también serviría, porque son todos del mismo O sea, tamaño. claro, todo mismo, lo mismo. ¿Quieren que lo ponga de time? Bueno, no es pasillo. Bien, entonces, ahora, y lo que va a hacer es ir recorriendo todas las posiciones del vector posición y el vector velocidad. Si seguimos para el vector velocidad, ¿Tengo que que es, hacer otro for? no, tenés que ahora meterte dentro del for, ¿no? Definir algo dentro del for. Igual ojo Estoy. que el tope hasta menos length pos -1. No, en realidad el truco es que es desde i igual a 2 hasta Bueno, el bueno, length. está. O Ah, sea, de bueno, algún son lado las tenés dos que sacar. cosas. Sí, está bien. No, o 2 o -1, como quieras, es lo mismo. A ver, Que- ¿quieren que ponga dos acá o Como que es para no irte de rango del tope del la pongo? coso. Sí. Ah, Está bien, o sea, Bien. bien. Entonces ahí, adentro del for, o sea, entre el for y el end. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la línea 10, que fue definir para la velocidad en un instante siguiente al inicial, es la velocidad en el tiempo anterior más a por delta t. Entonces, Ujú. genéricamente usando la posición i, porque i lo que recorre es la posición del vector, ¿no? Para ir recorriendo con i, ¿qué deberíamos ir cambiando? O sea, ¿se dan cuenta de la lógica que hay que usar? Joel, podés, tipo, lo que se usa en general es poner enter ahí, Eso iba a preguntar si ahí estaba bien va, poner y enter. hacer eso. Es más fácil visualmente, no es que no funcione como le iba a hacer Joel, pero visualmente si tenés Es que siempre me olvido, mucho. o sea, queda mejor con el enter, pero siempre me olvido ponerlo. No sé. No, ahora que tenés sentencias que son cortas no pasa nada, pero si tenés un bucle for muy largo, después es difícil de leer. Claro. Entonces, ¿cómo recorrerían con el índice i ir calculando eso? O sea, si yo veo la velocidad en el índice, en la posición i, ¿no? Cambiemos el sentido. Si yo veo la velocidad en la posición i, o sea, vel de i, ¿no? ¿Cómo defino cómo es vel de i? Si depende de la velocidad en Una el variable. anterior, sí. O sea, hay que usar la misma lógica, pero generalizarla, ¿no? Es como inducción completa, lo aprendieron en el liceo. Tienen la posición en la velocidad inicial. Después, para la velocidad 2, saben que depende de la velocidad anterior más a por delta t. Ahora, les digo, bueno, en vez de hacerlo en la velocidad en el instante 2, lo hacemos la velocidad en un instante genérico i. Entonces, Y ahora I más 1. i más 1, si depende del anterior. O sea, Ahí I va, menos 1. i menos ahí 1, ¿no? April Como puso pasó el April, chat. exacto. ¿No? ¿Lo ven todo? ¿Es eso? Sí. Sí. Lo que pasa es que. Entonces, sí. Sí. No, es que. Nada, no dije nada. ¿No te copió? Sí. Ojo que te falta el asterisco, no te va a funcionar. Así. Ahí está. Bien. Entonces, la velocidad en un tiempo genérico i depende de la velocidad en un tiempo genérico anterior más a por delta t. Y ahora lo queremos hacer para la posición, que ya lo había anotado acá también, tiene la misma estructura, pero un nivel más con que aparece la velocidad en el tiempo anterior también, en vez de la aceleración que es constante. ¿No? Entonces, la posición en un instante i, ¿cómo queda? Ojo que le pusiste pos.
¿Por qué estoy muteado? Dios. Está, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, como la ecuación ahí que escribí abajo a la derecha. Lo voy haciendo yo. ¿Por qué desde el 2? Porque si vos pones ¿Cómo? i igual a 1, desde el i igual a 1 hasta el length de post, lo que te pasa es que cuando vos estés parado en igual a 1 y quiera entrar, por ejemplo, en la línea 13, va a buscar el i-1 y el i-1 no existe. Porque vos estás parado en el primer elemento. Y en realidad no te molesta que empiece en i igual a 2, porque el 1 ya lo tenés definido porque es tu posición inicial y tu velocidad inicial que vos las determinaste. Entonces está todo legal. Entonces, ¿cómo quedaría la posición exacto? Ojo, que la velocidad también es en el instante anterior. Fíjate cómo es la ecuación. Acá la velocidad es del de t, y yo estoy mirando Ahora, en temas de t. ¿me están hablando a mí o qué? No, a lo que puso April en el Perdón. chat, perdón. No, no pasa nada. Entonces, i-1, sí, perfecto. Y ahora depende también de la velocidad en el tiempo anterior, v de t. Claro. Entonces sería también, exacto, i-1 por delta t. Es Es para que quede definido. Claro, I-. sí, exacto. Eso es algo que pasa mucho en los bucles for, que a veces hay que tener cuidado de en qué elemento empezamos. Espero que esté quedando bien grabado, porque cada vez que abro el chat, tipo, se me corre toda la pantalla. No sé, pobre, el que lo mire grabado se va. Bien, tenemos la parte A, Ulises. Bien. Opa. Entonces, esa era la parte A, ¿no? Definir la velocidad para todos los tiempos y la posición para todos los tiempos usando esa expresión que estaba ahí. Ahora, la parte B. Dice, crea vectores que representen la posición y velocidad teóricamente correctas para el cuerpo en esos instantes de tiempo usando tus conocimientos de física 1. Entonces, si tenemos un... Nulos. Mi conocimiento de física 1. Si tenemos un cuerpo que se está moviendo a aceleración constante, ¿en qué estamos? ¿Qué tipo de movimiento? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado. Bien. ¿Se acuerdan cuáles son Las ecuaciones, sí. las ecuaciones? ¿Cuáles son? Sí. La posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Claro, es... ¿Qué pasó, Martín? No entendí nada. ¿Eh? ¿Qué pasó, Martín? Está grabado. Bueno, lo pasó en látex. X de Ay, usa t látex. Lo tenía en el código, rata. es X, es la posición inicial, sería B0. Bueno, B del tiempo 0, acá no es lo mismo, ¿no? B del tiempo No. 0 más la velocidad, esto es B0 también, ¿no? Ah, capaz que me gusta más escribirlo como, ay, la cagué, como X sub 0. O capaz que los confunde más a ustedes, ¿no? Más No. B0t más la aceleración t cuadrado sobre 2. Bien, y también necesitamos la velocidad. B de t, qué mal que escribo. Es B0 más A por t, ¿no? Igual, ojo, en el Zoom se escribe mal de cualquier modo. O sea, No, con es tablas que o no hay cualquier chance cosa. de escribir bien. Va más Perdón. lento para mí. Sí, En el sí, Zoom. sí, sí. Ah, sí. Si fuera, no sé, en otro lado. Entonces, Martín, ¿escribiste la aceleración primero? Soy un criminal. No, los criminales son ustedes. Esta facultad es un criminal. O sea, cada vez que veo así escrito como lo escribe el profe me da tres ataques de pánico, pero todo el mundo lo escribe así. No, son ustedes los criminales. No.
Ay, no, fue al revés. O sea, Igual cuando al escribís revés un tiene más polinomio- sentido Cuando vos de... escribís un Tiene polinomio más de sentido segundo grado, matemático, pero no es matemática, esto es física, ¿entendés? Ah, no, para mí tiene más sentido escribirlo así si lo pensás como la integral desde la aceleración. también. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Porque primero escribís como la dependencia y después la constante de integración. Estoy de acuerdo con Martín, pero la costumbre, Sí, no, 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 tengo no. hábitos. Son todos igual, o sea, ya me acostumbré. Entonces, ahora lo que queremos hacer es, bueno, primero lo definimos tramo a tramo en la parte A y ahora en la parte B nos pide que usemos las ecuaciones de movimiento. Más fácil, ¿no? Si sabemos las ecuaciones de movimiento, porque ahí que tenemos que Claro. definir nomás. O sea, viendo las ecuaciones que escribí ahí en Un vectorcito. un vectorcito, sí, seguro. Bueno, y después podemos usar los mismos x ceros y b ceros que ya estaban. Y bueno, y la misma aceleración, ¿no? Claro. Entonces, Díganme. díganle, ¿cómo hacen? Yo hago lo que ustedes me digan. Joel está a su merced. Pero, Exacto. verá, o sea, ya tenemos que tirarle las ecuaciones ahí. Y sí, ¿por qué no? Y bueno, copie. Ya tiene el chat de Zoom. Bueno, no sé. Posición. ¿Le Pero copio a Martín? decíselo, No. no, decile, Iván, No. ya, Díctenmelo y yo lo claro, escribo. decíselo en función de las variables que tiene Joel, porque en realidad tienen que usarlo escribiéndolo como las Pero igual, variables. eso que puso Martín, tipo, No no, sirve. No, eso no acá, sirve. Esas eran las No, no ecuaciones sirve. nomás. porque no estaba entendiendo nada. No, no, no No sirve sirve. eso. Bueno, Bueno. Bueno, espera, espera, Sí. ¿tu T acá? ¿Cuál sería? O sea, sería Mi T, el time. time, o sea, es, Es bilingüe esto. claro, acá lo que va a hacer Iván, lo que queremos hacer es escribir x de t, o sea, escribir no, queremos x de t y b de t. Y obviamente no lo vamos a hacer tiempo a tiempo. Entonces, como ya tenemos el vector de time definido, lo vamos a usar directamente. ¿No? ¿Qué se ríen? Nada, el time. Time. ¿Cómo dije time? ¿Se rieron? Falsa. Bueno, entonces, ¿cómo pueden hacer? X0 es pos 1, Claro, x0 es pos 1. entonces sería pos de time igual pos 1 más del de 1. Eso es un más Pos o 1 no, pero dijo. no qué. Pos 1, sí, más. Dale. Ah, el B0 es por Del, T. ¿Qué? es del 1 por T, Está. Sí, pero T, ¿qué o sea, es? por time. Time. ¿Estoy de acuerdo? ya, mi duda era, o sea, el time, ¿cómo es Lo que va a variable? hacer Una, es calcularlo todo de una, ¿no? En lo único que estoy de desacuerdo es en cómo están usando el nombre de la variable, porque ahora lo que en realidad si lo que necesitan es definir toda una nueva variable. Que puede ser, por ejemplo, le pueden llamar post teórica, tipo de posición teórica o algo así. ¿Le borro el time? Borrarle el time, ponerle post, ahí va post. Post. Ah, está bien. ¿No? Entonces ahí estaba bien, como venía diciendo Lucas, está la posición en 1, pero para, ojo, Joel, que te falta todavía el tercer término o el primer término según Martín, que es la aceleración t al cuadrado sobre 2. Cierto, cierto, cierto. Más. Díganmelo. Ah. A más time al cuadrado sobre 2, ¿cómo se pone eso? Esto lo va a tener que poner en paréntesis, ¿no? El time. No, lo que te hace es. multiplicar por un medio ahí, más fácil. No, pero está bien. O sea,
No, Está, si pero- ponés Te agarra dividido solo te agarra solo la, perdón. Dividido 3. Nada que ver. 2. Ah, está. Sí, 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 sí. me opuesto a propósito. No, fue sin querer. Bien. Entonces ahí. No, pará, ojo que solo T está al cuadrado. Ahí tenés al cuadrado también. Eso. Ah, no, perdón, entre paréntesis está por dividir entre 2. No dije nada. Igual es lo mismo si pones los ¿Quieren que ponga paréntesis o no. pongo entre paréntesis por las dudas? Esto, ahí. Está. Y está, Todo ¿no? bárbaro. Ahí está la posición. Y ahora, ¿cómo harían para la velocidad? ¿La ejecuto o no? No la ejecuto. Podés, bueno, como quieras. Bueno, la ejecuto. ¿Ejecutaste el for? Lo anterior, ¿lo Ah, no, no ejecutaron? ejecuté. Esto no lo ejecuté, ¿no? Sí. O sea, ¿están todos de Sí. acuerdo? ¿Tiene que quedar así esto? El easy no pasa nada, Ah. es porque el último elemento de i que recorrió es el 101. Por eso i vale 101 ahí. Wow. Y ahora falta la Belte, digamos. ¿No? Belte. Belte. Ay. Vos ayuden a Joel. Son unos compañeros. Yo no lo pongo, si Pero no. sí lo mismo. Bel1 más A Sí, sí, sí. por time. Pero yo los espero. Pero ahí. Yo los espero más. Pasa que Estamos acarreando, mentiroso. cuesta trabajo desmutearme en Zoom, ese es el Pero problema. no se desmuteen, Jair, igual si no hay mucho ruido. O sea, no hay ruido No ambiente. sé, mis vecinos acá pegándose tiro te dirían lo contrario. Pero. Bueno, ¿saben qué? Terminamos la parte B. Nos vamos. Ah. Ah, pensé no iba a mandar acá. ¿Por cuánta Amo. parte son? Ah, la parte C. Sí, Ah, son. porque si vos pones. ¿Qué partes? ¿Qué? Ah, ahora entiendo. Yo estaba mirando y yo decía, pero eso hay cosas raras. Yo tengo como un for ahí, hice más cositas yo, pero. Ah, O ahora sea, tenés que sí. explicar el vector time y hacer cositas, ya me acordé. Es Hacer más cualquier cosa. lento. O sea, el for, tipo, si Sí, vas sí, 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 recorriendo sí, cada elemento, sin duda. pero es lo mismo. Igual no voy a entregar con for, profe. Ya fue. Bueno, dale. Entonces ahora lo que pide es que. Capaz que podemos hacer. Porque pide que creen un subplot graficando la posición calculada en la parte A y superponiéndolo con la posición teórica, digamos, y después les pide que calculen el error entre ambos cálculos, digamos, para la posición y para la velocidad. En ese caso, lo que podemos hacer es, en vez de hacer el subplot y todo largo, lo hacemos en el caso de la velocidad, por ejemplo, y después ustedes hacen el de la. ¿Qué dije? ¿Dije velocidad o dije posición? Hacemos un caso y No después se dijo ustedes lo mucho texto y completan. yo me perdí. Dijiste Sí, velocidad. sí. Está. Hacemos el de la posición o el de la Profe, velocidad. antes de seguir, ¿puedo probar Sí. algo un momento? Sí, obvio. Fíjese No. si puedo usar. ¿Sí puedo usar qué? ¿Le saltó un cartel? No. Toque. ¿No le parece algo de remote control? No. A ver. No, no, a Martín no le Puede saltó controlar ningún. la pantalla de Joel. Ay, ¿qué es eso? ¿Puedo usar mi PC? Sos un rata. No. Sí, yo escribí eso. Sí. Qué turbio. No sabía que existía esto en Ah, Zoom. ¿lo puedo echar también? ¿Me puedes echar? Sí, Chao, nos Martín, qué vemos. pesado. Ahora se lo digo, Martín. ¿Qué de más? No sabía que existía eso. Era solo eso, perdón. Seguimos. Amo. Bueno, entonces ahora lo que les decía, queremos graficar la posición y la teórica y la posición que calculamos con intervalos de tiempo en la parte A, superponerlos en una gráfica. Hay que hacerlo también para la velocidad y con los errores, pero yo decía de hacer una y seguir avanzando porque es lo mismo para la otra. Entonces,
para calcular los errores, o sea, básicamente lo que, bueno, más adelante vamos a aprender, no importa, no importa lo que vamos a aprender más adelante, pero básicamente tenemos una curva que supónganse que esta es pos, y después tenemos otra, ay, uso el mouse y tengo la otra, no, es maravilloso. Y después tenemos esta, supongan que es post-t. Porque tal, como lo calculamos con dos cosas distintas, básicamente van a diferir un poco las curvas, entonces lo que nos pide es que calculemos cuál es el error entre ambas cosas, y lo que hace es punto a punto, o sea, lo que nos dice que lo definamos como el absoluto de pos t menos pos. O sea, el valor absoluto de la diferencia de cada cosa. Y lo que hace es elemento a elemento ir restando estas. O sea, supónganse, se imaginan, ¿no? Lo que hace. O sea, es como Sí, simplemente ir como buscando ahí como la distancia la entre ambas. diferencia entre los dos. Ya. Claro. Y el valor absoluto, porque en realidad lo que podría hacer es que se cruzaran, por ejemplo, las curvas. O Es lo hubiera mismo. cambios raros, pero no importa. En mi dibujo no pasaría nada. Parece una ADN. De verdad, parece una cosa de eso. Entonces está, básicamente nos pide que calculen el error de esa forma, como el valor absoluto de la diferencia entre la posición calculada y la teórica. Claro. Bien, entonces podríamos definir una nueva variable que fuera error pos o algo así. ¿Qué es eso? Ni idea. Ah, sí, es cuando te... No importa. Si estás adentro de un bucle o algo, podés hacer que te tire error Ponele ePost. y pos. Como I. Ah, sí. O sea, en inglés. Ah, ok. O sea, Y pos. Bien, entonces está. El error de la posición es simplemente el valor absoluto de la diferencia. exacto. ¿Cómo, Está. cómo hago el... Abs. Ah, ok. Vamos. Dale, El- díganselo aunque sea. ¿Cómo? Que digan, que Joel quiere que le digan lo que tiene que poner. Esto es la diferencia de toda la vida, ¿no? Sí. La Post diferencia. T menos post sobre. No, ya está. Sí. Sí, está ¿Está? perfecto. Por eso no, o sea, sobre nada. Ah, Bien. no, porque pensé que era. No, no. Claro, no Este. es el error Relativo. relativo. Ah, Claro. Y ahora, bueno, lo que nos pide es que grafiquemos la posición teórica y la otra posición superpuestas. Bueno, nos claro. pide también para la velocidad, pero hagamos el de la posición. Entonces, nada, ¿Hago dos plot o hago un subplot? Como... no, hacelo en la misma figura para verlas superpuestas así, en el mismo, como en la misma cosa acá. Pero si, no, si vos no haces, o sea, si vos haces dos plot, no sé si me explico. O sea, Sí, vos lo que querés hacer Sí, se es sobreescribe, sí. hacer el plot de la post. No, es al revés, ¿no? sí, es primero X y después Y. ¿Cómo se separa? Con coma. Sí. Mira, post. Y Lo, después po- haces. lo que pueden hacer es poner los dos plots directamente en la primera línea. O sea, no tienen por qué poner dos Ah, plots. Por ejemplo, podés poner time post t y ponerle entre comillas R de rojo, para que sea rojo. o sea, es Coma, coma, entre comillas R, y después pueden poner coma, otra vez acá. sí, time, coma, post, y te lo hace todo de uno. Y otro color para que sepas. O sea, lo de Claro. poner los colores es para saber cuál es cuál, ¿no? Y después lo pueden incluir en la leyenda, pero. Ah, creo que no ejecuté el. Ah, bueno, no pasa nada.
Ahí va. ¿Qué color le pusiste? Como amarillo. Ahí va. Sí, yellow y red. Ahí Si va. quieren le cambio. O sea, no se El nota amarillo mucho. no se ve un sorete. Blue, no sé. Sí, lo puedo hacer. Está, entonces ahí tienen las dos. Nacional, nacional. Bastante bien, ¿no? Imagínense que esto fue un delta T de 2. 10 de la mañana. De 1, quiero decir. Un delta T de 1. Si hubieran usado un intervalo muy chiquito, después si quieren lo pueden probar, capaz que el error es más chiquito, ¿no? Está a simple vista ahí se nota. Bien, después tienen que hacer lo mismo para la velocidad, pero bueno, ya lo terminan después. Sí, vamos a pasar al siguiente, pues, ¿no? Sí, pasemos al D. Bueno, repite lo mismo pero con la velocidad. Nada, esa lo dejamos. Entonces ahora lo que dice la parte E es, dejando tiempos inicial y final fijos, varía el delta T utilizado. Prueba al menos 10 valores, no menores que 1 a la menos 2. Si quieren, como quieran, si Ahí quieren lo está. probamos, o es exactamente lo mismo. No, 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 no. No dije nada. Que ahora básicamente tienen que dejar. No, mejor vamos a hacerlo porque es la oportunidad de hacer un for adentro de un for. Ah. ¿Ya lo llamo el for? No, vamos a estructurarnos primero. Todo. O sea, ahora lo que nos pide es básicamente hacer lo mismo de la parte A, pero usando delta T más más chicos en realidad, porque nos pide que no sean menores a 1 por 10 a la menos 2. Entonces ahora podemos crearnos un vector que sea un vector de delta T. Y entonces después lo que vamos a hacer es el mismo for de velocidad y posición adentro de otro for que lo que vaya haciendo solamente es cambiar el delta T. ¿Fue muy rápido? Nada, me estoy riendo yo solo. Delta T. Entonces nada, creen ahí, ponen el que quieras. O sea, no tienen por qué ser 10, le pide 10, pero hagamos 3 de último. Armate un 10 vector valores ahí. Sí, no de- menores a de- 1. Dígame de cómo quiere que me lo arme. Y bueno, poné 1 por 10 a la menos 2 primero. Podés poner 1 E menos 2 directa. ¿Así o mayúscula? No, ahí, así. Ahí va. Y después podés cambiar. No, separalos con 2 puntos, no. Separalos con coma o con punto y coma. O sea, porque acá lo que vas a hacer es directamente definir el Claro. elemento del vector. Bien, y... Ponés de cuan- randoms. O sea, más chicos que eso, pero podés poner tipo 1 a la menos 3, 1 a la menos 4 y así Sí, le sucesivamente. pongo Espera, así. espera. Me re Sí. perdí. ¿Eso es qué es eso? 1 a la menos 2 es básicamente hacer 1 por 10 a la menos 2, que es No básicamente, está. que es básicamente 0,01. Que hay que rebuscar. Pero es una forma más fácil de escribir por 10 a la menos. ¿Se acuerdan ¿Por qué que estamos había armándolo veces tan que... chico? Porque si usas intervalos de tiempo más chiquitos vas a tener una mejor definición en la posición y en la Ah, velocidad. claro. Exacto. Definite uno más, así lo probamos con 3 y ya está. No, acá no tengo que poner, ¿no? No, pero digo que lo hagas con 3 así, o bueno, 12, es lo mismo, pero está. O sea, ¿qué hago? Poné otro elemento ahí. Sí. Cualquiera, otro tiempo, otro delta T. Pero es que A la no menos sé, 6. digan. Uno ¿Qué de la dijo? menos 6. 1, menos 6. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, ahora queremos hacer lo mismo que hicimos de calcular la velocidad y la posición, pero ahora están cambiando los delta T's. O sea, básicamente vamos a tomar ese mismo, que estabas ahí girando como una mosca, Esto. ese, bien, copialo. ¿Te Lo animás? copio el for. Sí, Sí, sí. copia el for
Y ahora entonces en el for lo único que va a cambiar es el delta t, ¿no? Pero la gracia es que como ahora sabemos hacer bucles for, podemos hacer todo de una. Y entonces podemos, vieron cómo habíamos usado, no sé si se entiende hasta ahora cuál es la utilidad del índice i. O sea, Y sí, yo creo que Sí, sí. sí. porque sí, ahora sí. como vamos a ir variando los delta t's, lo que podemos hacer es crear un nuevo subíndice que lo que recorra sea los elementos de delta t's. ¿Se dan cuenta? Claro. O sea, va a recorrer delta t. Claro, va a recorrer delta t's, o sea, vamos a crear un nuevo for que sea, ahora ya no va a ser i, va a ser j, por ejemplo. J lo que va a hacer va a ir de 1 a 3, así puedo recorrer los tres elementos de delta t. ¿No? Entonces, no, ojo, ese sigue estando ahí. Ah, perdón. O sea, Porque voy a hacer las dos cosas, voy a calcular la velocidad y la posición y a su vez voy a cambiar el delta t. Entonces o tengo sea, tengo ese que hacer for, dos for. Claro. claro, tengo ese for, pero a su vez afuera de ese for va a ir el del delta t. ¿Y cómo hago otro for? Pues eso sí que ya. Ese es el de adentro. Ahora Con tenés que hacer uno espacio. afuera. O sea, en la O sea, línea 26 tenés que abrir un for nuevo. pensé que se puede hacer el mismo. No, en el mismo no. Ta, 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 ta. Y ese for, si va a recorrer todos los delta t, ¿cómo sería? Le pongo el nombre J, ¿quieren? ¿Sí? J, O sea, ¿qué va a recorrer? Los delta t. El tema es cómo escribirlo. Sí, los delta t. Va a recorrer, o sea, las posiciones. Entonces podemos usar la misma lógica que usamos en el for anterior de ir de 2 a length. En este caso no vamos a ir de 2, pero podemos ir de 1 a qué. Entonces, 2 puntos, ¿qué? Sí, lo que recorremos. Length delta t. Exacto, delta test. claro, delta t. Ah, fuck. Perdón. Control Z. Bueno. Tengo que copiar el. Esto. Ojo, ¿no? Te faltó el length. Ah, sí. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es recorrer con J los delta t. Entonces ahí, no sé si es trivial para ustedes, lo que va a ir ahí adentro en realidad es el otro for, donde está parado Joel ahora. Claro. Acá. Exacto. No, me salí. Está ahí abajo igual. Tenés que... ah. O sea, ahí adentro, ahora lo que vos querés, mientras vos recorres cada delta t, lo que querés calcular es la velocidad y la posición. Entonces tenés que meter ese bucle, ahí va todo ese bucle. El último end, tirar para abajo y ya está. O sea, Ahí el va. end del for Sí, es de más fácil. J, borrarlo y ¿Qué? tirarlo al final. No, es lo mismo. Igual, No ojo, te copio. comiste el for de I. El Es como for un de. inception de force No, ahí ahora. está. No, pero si es ahí, lo que vas a hacer te va a dar error primero que nada. Porque es como una estructura, vas desde lo más de afuera hacia lo más de adentro. Desde lo más de afuera, lo que vos querés ir haciendo es calcular para distintos delta t. Entonces fijás un delta t con J. Y después lo que querés hacer es calcular todas las posiciones y todas las velocidades. Entonces tenés un for adentro de otro for. O sea, tenés que meter todo el for. Está. Ok, O como entiendo. decía O sea, Martín, en pocas palabras, o sea, es como este end lo saco. ahí va. Pero lo tenés que cerrar igual. Sí, 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 lo tengo que poner al final otra vez. Sí, exactamente eso. Eso Lo era lo puedo que poner al decía lado. Martín al final. Está, sí, yo entendí. Entonces lo que se hace ahí en general es como poner tabulador para que quede bien, para que sea más legible que tenés un for dentro de otro for. Ahí va. Como... No, tabulador me refería
a la línea 29. Al tab, Claro, ahí. ahí va. perdón. Así. No, o sea, digo cómo es que Esto, se para que estila. quede más lindo, sí, sí, sí. Claro, para que sea más fácil de leer. Entonces no sé si todos entienden un poco cuál es la lógica de ir recorriendo ahora los delta test. Nos falta cambiar algo todavía dentro del for, del segundo Vamos a for, ver. digamos, del i. Claro, ¿Qué falta dentro cambiar de acá. ahora? Dígame. ¿Qué es lo que no cambiamos todavía? En Delta cómo está, test. claro, los delta test, ¿no? Claro. Entonces ahí, ¿qué sería? Lo escribo y listo. ¿Cómo? O sea, nada. Delta test, ahí lo que vos dijiste es, voy a recorrer todos los delta test con el J. Claro. Entonces yo tengo que definir, paren que no tengo yo copiado ahora. ¿Podés ver el chat? Sería como Sí. ir cambiando en la posición del delta T. O sea, yo me tengo que parar en delta T de J. ¿No? O sea, yo en esta parte de acá tengo que llamar, en vez de a delta t, tengo que llamar delta test de J. Y claro, porque lo que estás haciendo ahora es variar el delta T. Ah, Y vos querés sea, que los delta T varíen tal como te lo definiste ahí en el vector así de delta T. simplemente. Claro. Pero ¿ves por qué es eso? Sí, 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 claro. ¿Los demás? ¿Les demás? Estoy en proceso. O sea, yo puedo entender el por qué, pero no entiendo por qué así. ¿Y por qué es el lenguaje? Pero ¿por qué así como? Porque sí. ¿Por qué se escribe así? O sea, es, no sé, muy arbitrario. Ah, no, ¿Qué igual. qué te parece arbitrario para vos escribirlo así? Nada, nada. O sea, me está mareando la manera el hecho de que está allá ahí, sí, el J ahí, está, no sé. Sí, es como una inception ahí. No hay otra forma de hacerlo. Si vos querés recorrer. Bueno, sí hay otra forma, pero es más difícil, me parece, de seguirle la lógica. O sea, es como pararse por afuera primero y decir, bueno, yo quiero cambiar los delta test y quiero, como se dice, automatizar. Porque si quiero, ahora lo hicimos con 3, pero en la letra les pide que lo hagan para 10. No van a hacer 10 cosas distintas. Lo pueden automatizar poniendo un for dentro de un for. Capaz que para ahora es como mucha info. O sea, podés pensarlo como, fijás un J, entra el otro for, recorre toda la cantidad de veces que haya de i, hace todo lo que vos quieras, y después va a salir y va a agrandar uno J y va a volver a entrar y va a volver a hacer todo eso dentro del otro for. Exacto, Es eso lo que va haciendo, es como, está nada. Son una cadena de operaciones exactamente raras. eso. No sé si les quedó más claro con lo que dijo Martín. Es bastante... Estuvo bueno eso, ese comentario. Entonces, si no entendieron hasta acá, paramos un momento y tratamos de entender porque la siguiente parte es más confusa si esta parte no quedó clara. Así que es ahora el momento de evacuar dudas. Todo bajo control. Todo bajo control. Bueno. O sea, Ah, ese delta T de J lo que hace es que te varíe el delta T. claro. Como yo me Claro. definí el delta T, bueno, yo en realidad, 1 por S a menos 2, 1 por S a menos 4, con el J lo que, como decía Martínez, bueno, J igual 1, yo definí en realidad que delta T valga 1 por 10 a la menos 2. Entonces lo que va a hacer es recorrer todo este bucle con I, que va a calcular la velocidad y la posición en todos los tiempos usando el delta T 1 por 10 a la menos 2. O sea, Después, lo va a hacer 3 veces. y lo va a hacer 3 veces, exacto. Con cada dentro del ciclo. Eso. Pero Ah, sí, ahora sí. lo que queremos a su vez
que por eso decía que debía quedar bien clara esta parte, es, además de calcular esto, nos pide que calculemos el error entre la posición esta y la posición teórica. Y por eso es que ahora va a venir el embrollo, porque en realidad lo que tenemos que hacer ahora es ir guardando esos errores. Porque ¿qué pasa? Yo me fijo un J, entro en todo el bucle I, calculo la velocidad y la posición. Si yo no le pido que guarde la información, alguna información, que en este caso lo que quiero es el error, en la siguiente iteración, o sea, cuando J vale 2, es decir, delta T vale 1 por 10 a la menos 4, va a volver a hacer el mismo proceso, pero las variables se llaman igual. Entonces yo no voy a tener la información almacenada de la velocidad y la posición. ¿Se dan cuenta de eso? Pero de todas formas, lo único que me interesa es registrar el error, o sea, la diferencia entre cada serie temporal, digámosle. Entonces, ¿se imaginan cómo podríamos calcular el error y guardarlo? Guardarlo me refiero a almacenarlo en una nueva variable, ¿no? Espera, yo estoy leyendo la letra porque me estoy perdiendo. O sea. Tranquis. Estamos en el F. Estamos en... Sí, Sí, estamos en el... grafica el error cometido en la posición. Eso. O sea, ¿Mm? tendríamos que calcular la velocidad y la posición teórica en cada instante de tiempo, ¿no? No, porque el vector de tiempo sigue siendo el mismo, entonces la posición teórica es la misma también. Eso no lo tenés que volver a calcular. ¿No? Si vos cambiás el delta T, cambiás el vector de tiempo. Ah, no, claro, tenés razón. Qué limada. Ah, Tenés razón. ay, casi me da algo. No, Estoy no, haciendo tenés todo razón. como el culo. No, no, falta, claro, falta algo antes. Tenés razón. Entonces, antes de pensar en el error, tenemos que pensar en calcular la posición teórica y la velocidad teórica. Tiene razón, Martín. Me faltó ese pequeño detalle. Pequeño, nada pequeño. Te iba a decir como un gran detalle. Estoy pensando cómo podemos hacer eso con la forma que lo vienen haciendo. Es fácil, o sea, es la línea 17 y la 18 la copias y lo único que hay Claro. que cambiar es cómo redefinir el time en cada ¿no? O sea, ¿cómo sería? Sí. Y hacete el vector time de nuevo con el delta t. O sea, create un vector time nuevo de 0 a coso, ¿no? Sí, de 0 a 100, pero con el Con el paso, paso delta t. Time. claro. Podés sobreescribir las variables, ¿no? Sí, no hay problema. Bueno, Ojo que si le O pones sea, time E, le tenés que cambiar también a las siguientes, ¿no? sí, sí, claro, claro. O sea, si yo lo redefino, no se me. Sí, se te sobrescribe, pero no te pasa nada, Tanto solo es jugar, sino tengo que cambiar. claro. yo- Ahora va de 0 a 100, pero el paso va a ir cambiando. O sea, Y sería delta test. sí, delta test de qué? Voy a copiarlo. De J. Delta test de J. Igual, ojo, Y yo todo igual ese te salís pedazo de con. código, claro, todo ese pedazo de código, ¿en dónde iría? Para. ¿Qué dijo Martín? O sea, ¿esto Que iría acá es lo adentro? mismo que, claro, ¿no? O sea, a la vez que vos calculás, no, ojo, Sí. después del primer Sí, end, ojo. pero antes del segundo. Ah, Pero, acá. Esto lo voy a borrar. ahí va. ¡Ah!
Ahí está. Ah, odio esto. Odio esto, odio esto. Ahí, Scilab. todo. Está bien. Para. Entonces, ordenándonos un poco. Seguimos en la misma lógica en la que nos paramos adentro de un delta t, o sea, de un elemento del vector delta t. Calculamos la posición y la velocidad como hicimos en la parte B, en la parte A, quiero decir. Y a su vez lo que hacemos es calcular la posición teórica y la velocidad teórica. Me había olvidado de esa parte. Y en realidad lo único que hacemos para cambiar cómo calculamos la velocidad teórica y la posición teórica es cambiar el vector de tiempos. El vector de tiempos le redefinimos el paso, o sea, le redefinimos el mismo delta t, y eso lo podemos hacer usando, como lo escribió Joel acá, el delta t es de j, porque yo ya estoy adentro del bucle for, o sea, ya estoy parado Pero sobre... este time Sí, es como local, no afecta al otro, o cada vez que va a ejecutar esto redefine el otro time. no, sí, lo Lo redefine, redefine. porque se llama igual la variable, pero no te molesta porque no necesariamente querés tener todos los tiempos iguales, porque la única información que vos querés al final del día es quedarte con los errores, que es lo que te pide. Claro, es lo que importa el error. Entonces no querés tener definidas 10 tiempos, cuando tengas 10 delta t, en este caso son 3. Lo que te va a interesar es guardar todos los errores de las 3 delta t, 10 delta t distintos. ¿Lo ejecutamos esto? Sí, pero igual, si lo ejecutan no van a ver nada, solo se van a quedar con el último j, digamos, porque las variables se llaman iguales. Entonces, como no le cambiamos el nombre a las variables, Tienen que les cambie y. no, es lo mismo, porque mira, lo que va a pasar es, vos vas a entrar en el j igual 1, vas a entrar en el j igual 1 y te lo va a hacer todo de vuelta, entonces te va a definir vel, post, time, post t y vel t. Pero después va a entrar en el J2 y te va a definir otros números porque, bueno, es otro delta t, pero en realidad la variable va a ser la misma. Entonces, si lo ejecutás, no vas a ver nada, o sea, no vas a saber si lo está haciendo bien o no. Claro. O sea, bueno, podés ver si hasta ahora lo hiciste bien, pero digo, no vas a ver las tres series, digamos, las 4 series temporales en cada caso. Perdón. Bien. ¿No? Entonces, Yo le creo. ¿pero vienen hasta acá o no Sí, está bien, está bien. Yo estoy acá. están ahí? Bueno, seguimos. Si O nadie... sea, ¿qué pide graficar? Sí, yo no entiendo qué hay que hacer ahora. Tipo, hay que sacar un vector de errores, hay que graficar. No entiendo qué hay que hacer. Hay que sacar el vector de errores primero que nada y después le pide que lo grafiquen, sí. Claro, y eso. Pero entonces ahora, cada vez que está en un delta t, o sea, adentro del bucle del j, lo que tienen que hacer es calcular los errores. Pero ahora no pueden hacer que las variables se llamen siempre iguales. O sea, porque ustedes quieren los 3, o sea, para los 3 delta t quieren los errores. Entonces, ¿qué deberían hacer? ¿Qué podrían hacer? Es mucho, Martín. Vector. Sí. No, yo pienso en vos. Un vector podés armarte dentro del cosito y. ¿Dentro del for? O sea, dentro del primer for, o sea, del for de J. Podés crearte como un vector de errores que vaya recorriendo celda a celda cada vez que avanza J. No, al final. O sea, tiene que ser al final. Sí. Antes del end, se refiere. O sea, si vos escribís donde estás escribiendo ahora, Joel, por ejemplo, en ese end, estás haciendo cosas dentro del for de I. Yo quiero hacer cosas dentro del for de J. O sea, el de afuera. Y después... ¿Sabes qué? Antes del último end. ¿Dónde querés que escriba, boludo? Ay, perdón. Ustedes lo que tienen que pensar en este caso Media es... proof. Lo que tienen que pensar Ah, es que esto lo que va haciendo es recorriendo línea a línea. Si vos lo hacías ahí donde te habías parado, Joel, sí.
le vas a estar pidiendo que te calcule el error de algo que todavía no calculaste, porque recién lo vas a calcular en la línea 34. Entonces, por ejemplo, si vos hubieras puesto en la línea 31 para calcular el error, ibas a querer calcular el error de algo que recién, claro, sí, ahí es donde lo tenés que poner, pero tenés que entender Claro. por qué lo tenés que poner ahí. No, entiendo. O sea, siempre es, Pero- no sé si secuencial es la palabra, pero ahí está bien, sí. Ahí está bien. Ok. No puedo cerrar esto. Está. Acá. Bien. Entonces, sigue faltando, porque si ahora, por ejemplo, Joel escribe una nueva error de posición y lo calcula el error de la posición, igual voy a tener ese problema de que se me va a reescribir cuando vaya cambiando el J. ¿Qué podría hacer para zafar de eso? Dejar la carta. También, pero podés crear un vector. Yo me creé 2 vectores. Pero, o sea, capaz de tener una solución mejor, profe, pero Una matriz. una. Ah, bueno, te creaste toda una matriz de errores. Está Claro. más cool. Son más cool. Está bien. Voy a hacer eso también. O sea, así como en el ejercicio 1 lo que hicimos fue calcular, ¿cómo se dice? Espera un segundo que me perdí acá. Sí, lo que hicimos en el ejercicio 1 fue hacer una matriz vacía que después íbamos llenando. En este caso podríamos hacer una matriz que fuera, por ejemplo, una matriz de errores que sea de largo tenga 101 elementos, ¿no? 101 veces 0. Y después de filas que tenga el mismo largo que tiene delta t, ¿no? Si yo hago acá length de delta t, lo que voy a estar haciendo después en cada iteración es, bueno, cuando j vale 1, relleno mi primera, va a quedar de 3 nomás, ¿no? En este caso. Y 101 veces. Voy a rellenar, por ejemplo, si calculo el error de la posición, toda la primera fila, los 101 elementos con cada error de la posición. Y después voy a ir a j igual a 2, o sea que lo que tengo que poner es e de j, ¿no? Y cuando sea j igual a 2, lo que me va a hacer es entonces rellenar la segunda fila. Y después, cuando sea j igual a 3, me va a rellenar la tercera fila y así sucesivamente. Entonces, lo único que me tengo que hacer es construir una matriz de error posición, por ejemplo, y después está error velocidad, que sea una matriz de ceros y que sea length que tenga 3 filas, o sea, en este caso tiene 3 filas por length de delta t, y después la cantidad de columnas va a estar dada por el largo de mis vectores de posición y de velocidad, que están determinados a su vez por, bueno, como en la parte que habíamos hecho anteriormente, puede ser el length de pos o el length de bell, quiero decir, o el length de time. Pero se entiende cuál es la lógica de crearme la matriz e ir rellenándola. Sí, es como habíamos dicho antes, Ujú. más o menos. Esa es la idea. Entonces, en concreto, una cosa, ¿no? Eso es algo importante y capaz que no es trivial. Como yo me defino vacía la matriz, lo tengo que hacer antes del bucle. O sea, lo tengo que definir antes de entrar en el bucle. O sea, sería ahí donde dice el puntito. Y después sí, adentro del bucle lo que voy haciendo es solamente rellenándolo, digamos. O sea, simplemente hago una matriz Vacía, o sea, de ceros. de ceros.
Sí, creas la matriz vacía de ceros que después vas a ir rellenando. Entonces, la cantidad de filas, que sea la cantidad de filas que tiene delta t. La cantidad de elementos, quiero decir, que tiene delta t. ¿Cuál delta t? El delta t. Ah, ese delta t. Porque yo lo que estoy haciendo es calculando las series temporales para los distintos delta t. Entonces voy a tener la misma cantidad de vectores de errores que de elementos de Era delta primero t. 3. Eso es 3, ¿no? Sí, pero ponele el length de delta t. Sí. Tengo que copiarlo porque lo borré otra vez. Era coma. Sí. Y Y después le pongo, o sea, le pongo 101. O le Sí, pongo un o- length O length de velocidad cualquiera. de cualquiera. Sí, O sea, lo hago con length para que quede todo igual. dale. De post. Ahí Sirve, ¿no? está, sirve. Lo voy a- ¿Te animás a ponerle punto y coma a todas esas cosas adentro del bucle? A todas esas cosas. Nada ¿Cómo? tiene. No, no, el primer bucle no Todo tiene nada. esto. No, eso tiene. Eso, bueno, el time sí, pero el vel 1 y post 1, pues si no va a tirar 80. Dale. Ahí va, gracias. Bien, entonces ahora sí, volvemos. Acá. Sí, bien. Entonces vamos a ir rellenando la matriz EPOS con el error de la posición teórica y la posición calculada a pequeños intervalitos. Y como antes no importa que lo reemplace, porque ya teníamos otro IPOS, ¿no? Claro, no importa que lo reemplace. Podrían, sí. Entonces, ¿cómo llamo a la matriz? O sea, ¿qué le tengo que poner entre paréntesis a la matriz para rellenarla en el correcto lugar? A EPOS. O sea, yo tengo que poner EPOS de qué. Delta TJ. Yo, ay, perdón que corte y capaz que podría haber interrumpido antes, pero no nos va a quedar cada vector de 101 elementos. Si el paso va cambiando. O sea, cuanto más chico el paso, más elementos tenés. O sea, no No, puedo tenés me está razón. dando error, no puedo armar una matriz. Lo que pasa No, me tenés dice el programa, razón. ¿no? El programa me dice no puedo armar una matriz. Y ahora estaba pensando, claro, ¿cómo voy a armar una? O sea, cada fila de la matriz tiene distinta cantidad de elementos, no puedo armar una Claro, matriz. está bien, no tienen la misma cantidad de elementos. Ah, me quiero matar. No matan. Ahora sí dejamos toda la carrera, nos vamos. Bueno, está, no importa. Cambiemos la estructura. Hagamos. Ya sé lo que podemos hacer. Hagamos. No definan la matriz EPOS, está bien. No la defino. No, va a ser más fácil. No la definen. Entonces, adentro del bucle, simplemente, porque en realidad yo quería guardar todos los errores. Hay una forma, no vamos a perder el tiempo, no importa. Grafiquen adentro del bucle y ya está. Pero, Porque en realidad el y resultado que y- quieren ustedes es graficar el error para cada caso. pero ¿y los errores? El error sí, sin definir la matriz, lo pueden O sea, los errores numéricos, como y de la misma forma. O sea, calculás el error como antes, el valor absoluto de la diferencia. a ver. La matriz no era. Ugh. O sea, ahora, tipo, no nos importa guardar todos los valores. Lo que vamos a ir haciendo es ir perdiendo los errores anteriores, pero vamos a tener la gráfica. O No sea, sé con todos los si. valores, pero si no hay ninguna manera de tener todos los valores. O sea, la profe dijo que sí, pero que no vamos a perder el Sí, tiempo pero ahora. es tipo, Ah, o sea, podrías definir una matriz, es muy difícil porque después tenés que borrar cosas, pero podés definir una matriz que De el cero. largo sea el más largo
y ahí después vas a tener ceros, pero no te quema, tipo graficás cosas que no sean cero y ya está. Pero Bueno, por eso, mucho texto. dígame qué pongo. Grafiquemos adentro y ya está. Ah, No, dale. ¿Cómo? Te digo, eh, pero igual, perdón, todavía no calculó los errores antes de graficarlos. O sea, dígame. ah, para que estoy pensando. Estoy haciendo muchas cosas. O sea, organicémonos porque hay gente que lo va a sí. mirar en video y después no va a entender capaz. No nos odien, saluditos. Claro, no nos odien. Como guardar todos los errores adentro de una matriz es más complicado, lo que vamos a hacer, porque lo que nos pide la letra, es graficar los errores en cada caso. Entonces, lo único que podemos hacer más simplificado es directamente adentro del bucle for hacer las figuras, o sea, graficar en cada caso. Después se va a sobreescribir la información, pero no pasa nada porque vamos a tener la figura guardada y ya está. Entonces ahora el siguiente paso es, una vez que ya tenemos calculado la velocidad y la posición, tanto teórica como... Nunca sé cómo no sé cómo llamar a la de la parte A para ponerle un nombre, pero está. No. No, yo tampoco, Nada. no sé. Nada. Bueno, pero tenemos las dos formas de calcular la velocidad y la posición, entonces ahora podemos calcular los errores con el valor absoluto de la diferencia. O sea, no Pero tengo que ¿cómo poner. definimos? Es lo único que me preocupa. ¿Qué nombre le ponemos? El que quieras. O sea, después lo vas a sobreescribir. Eso es lo que digo. Ahora no importa, porque vos lo que te pide que como información que salga, digamos, de todo ese cálculo es el error. Graficado. No cuánto Perdón. vale ese error. Robel. No copien lo que pasé porque está con mis nombres de variables, recién me di cuenta. Abs. Perdón. Pero es más o menos esa la idea de lo que ¿Qué es habría que abs? hacer. ¿Qué es abs? La función Valor absoluta. absoluto. Ya lo usaste yo. Perdón. Pensé que era una función. No. No O sé sea, qué. la idea es eso, tipo, una vez que tenemos los vectores de posición T, vel T y vel común y post común, hallar nada más otro vector que sea de cada error y ta, tipo, eso. Sí. Bueno. Acá Sí, es Bell, está ¿no? bien. Sí, y vel T. Pero tengo con mayúscula, ¿no? Sí, vel Sí, lo T es la tenés con teórica. mayúscula. Está. Ahí va. Y ahí ya tenés. Entonces tenés el error de la velocidad, el error de la posición, y adentro del bucle lo pueden graficar. Ahí. Entonces, ¿cómo graficarían adentro del bucle? Supongo que con plot primero. Sí. Ponete un tipo un SSF o figure. Porque ¿Qué es eso? si no. O sea, para que te cree 10 gráficas distintas o lo vamos a hacer todo arriba de la otra. No es todo arriba de una. No No, sé qué podés hacer. hacer que... No, es una distinta para cada caso. Bueno. Entonces. Porque yo sinceramente no sé usar todavía el O, o sea, a ver, no lo uso nunca. Sora. No, creo que está bueno graficar solo en una para ver todo en una misma gráfica cómo va bajando el error a medida que... Va a haber un abanico, ¿no? O sea, no un abanico, pero. Algo raro. Para ver... Pará. Vamos a hacer Paro. dos cosas. Está bien. Bien. Está. Estoy pensando. ¿Por qué ahora es Bel menos Bel T y no Bel T menos Bel? Es lo mismo, porque es el valor absoluto. Ah, es verdad, cierto. Está. Sí, hagamos eso. Grafiquemos en la misma gráfica, así a medida que va pasando el bucle, el J, lo sobreescribe. Entonces es simplemente con el plot. Lo que podemos hacer es especificarle la figura, como decía Martín, sí. ¿Es time lo que se tiene que usar? Sí, es time, porque va a tener para cada tiempo.
Ojo que time lo tenés definido con En minúscula. minúscula. Sí. Y acá es el error. Sí. Igual hagan ahí va, solo con uno u otro en una figura. Pero ahora lo que quiero que pongas antes es tipo figure 1, por ejemplo, o figure un número para que siempre esté en la misma, Acá. sí, ahí va. Y esto entre paréntesis. Sí, un número aleatorio. Y después otra cosa que podemos poner para asegurarnos de que no se sobrescriba es el de, ¿cómo es que es? Nunca me acuerdo de ese comando. Para que lo voy a buscar. Save. No sé, creo que lo pasaste Save una vez. cum. Auto clear off o algo así. No sé qué es eso. Auto. Para, Aguato. pero no es así nomás, espera. Ah, Espera que ya te digo bien. aguato. Ya voy. Acá. Es. ¿Dónde está? Así, te lo paso en el chat A verlo. para que lo estoy copiando. Time. Set. Auto clear off. Es auto barra baja, igual. Auto barra baja clear. Ahí. Parece un comando de Minecraft. Set time. Claro. O sea, vale. Y ¿Y ta. ahora qué? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar en el bucle J. Va a ser J igual 1. Entonces, tengo delta t vale 1 por 10 a la menos 2. Calcula la velocidad y la posición. Me hace el vector de tiempos con ese delta t. Calcula la posición de t, la velocidad de t, calcula los errores y lo grafica. Entonces después va a salir del bucle y va a volver a entrar en delta t igual a 2. Va a ser lo mismo. Y lo va a graficar en la misma ventana porque le puse auto clear off. Espera, Ahora, lo que estaría y- bueno, que es más complicado capaz, perdón Iván, te interrumpí, es que acá lo que vamos a tener en realidad es siempre del mismo color. Si vos le definís el color directamente R. Ah, o sea, Sacale el le color saco. y creo que en cada caso ya te lo va a cambiar aleatoriamente. Está. Buenísimo. ¿Le mando al Sí. for? Mándale a ver qué hace. Te dio un error, a ver. Sí, inconsistent row, column, no sé qué. Esto. Oh, ¿no es esto acá? ¿Por cuando lo graficás? No, Porque. es que... Claro. No, Claro. no, es que... ¿Cuál O es el sea, problema? no sé. Ya sé cuál es el problema. Que como definiste el vector de tiempos, es un leve, no importa. Definiste el vector de tiempos acá abajo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? La velocidad y la posición la necesitamos para la misma cantidad de elementos que tengan la posición teórica y la velocidad teórica. ¿Se dan cuenta? Ujú. La parte del bucle que está en la línea 28, 29, 30, 31. 28, 29. Esto. Ahí ustedes lo están recorriendo para el length de pos. Pero ahora ese tiempo, ese vector está variando en el largo. Eso es lo que nos faltó definir. De O antemano. sea que. ¿Me dejas editar
a mí. Sí. Lo que estoy diciendo es, a ver si puedo hacer. No, me parece muy maravilloso eso. Lo que estoy diciendo es, si yo me defino el vector de tiempos antes, como ahora el vector de tiempos y el vector de posición teórica y velocidad teórica está cambiando, estos también están cambiando de largo. Y yo quiero que tengan el mismo largo que la posición teórica y la velocidad teórica para poder hacer la diferencia. O sea, si mi posición teórica y mi velocidad no tienen el mismo largo, no puedo restarle 1 a 1 para hacer el error. ¿No? ¿Estoy hablando en chino? Era cambiar de lugar, entonces. No, pero todavía no se soluciona, porque lo que tengo que hacer es que en cada iteración tengo que cambiar cuánto es el largo de velocidad y de posición. Y el largo de velocidad y posición ahora no va a ser necesariamente 101, va a ser ceros de 1, length de time, porque time está cambiando. Puedo escribir cualquier cosa. ¿Sí o no? No, concuerdo, claro. Entonces pos va a ser ceros. Esto me pasa todo el tiempo cuando defino vectores que cambian de tamaño. O sea que me limo de que cambian de tamaño. Entonces ahí, bueno, ahora sí se me soluciona el error, porque ahora pos ya está bien definido en cada caso con la cantidad de elementos correcta. Entonces ahí debería de funcionar. ¿Les quedó claro por qué es así? ¿Por qué lo tengo que definir en cada caso? ¿O no? Sí. Y ahora no puedo seleccionarlo. A ver. ¿Por qué puedo hacer esto en tu computadora, Joel? No, me están hackeando. ¿Qué es esto? Ah, pará, lo que sí podemos hacer es... No sabía que Zoom te dejaba hacer esto, está de más. que te deje ejecutar o que te Sí. A deje... ver, profe, entra O a la sea, no, que galería. tienes que hacer todo. ¿Qué hago, perdón? Entra a la galería de fotos. Ah, No no me tengo, animo a tanto. no tengo. Pero ¿se puede jugar al Cuphead? ¿Se podrá? Che, Opa, eso es ¿Por qué me bueno. sigue tirando columnas? Ya 40.000 columnas. 40.000 ¿Eh? columnas. ¿Cómo? Sigue subiendo, no para de subir, tipo, columnas 50.000 y sigue bajando. Me sí, estás porque hackeando. está agrandando el coso. ¿Pero por qué ahora los cosos estos? Ay, perdón. Este tipo- Perdón. Claro, es el mismo mouse. Claro. No, ahí estaba corriendo para ver qué sí. ¿Para qué pasó? No entendí. Nada, solo cambié eso y ahora lo quería correr, pero correlo vos. Mejor. Bueno, Pero ¿cómo lo paro? Control C, Iván. ¿cómo? Seguro definiste algo raro. Por Profe, eso te la he está. hecho porque. Sí, échame porque es un quilombo. Sí. Pero entienden lo que. O Pero sea, esto quiero que se quede. me quedó. Bueno, Se ahí. bugueó. Poné Sí, control C vos Supongo. también. Ah, no, profe, me explota la computadora. Sí, a mí también. yo Está lo pasando corrí en mi algo raro. computadora y demoró como, no sé, ponerle que un minuto demoró en correr los 10 casos. Ah, ¿me lo está corriendo ahora? Y va a demorar un rato. Pero no medio quiero de- correr más yo. Dame una semana para que se termine de correr y te lo mando, profe. Bueno, está. No sé qué está pasando. No quiero perder el script, por favor. ¿Puedo compartir cómo te queda? Sí, dale. Pero guardalo. ¿Pero y qué hago con esto entonces? Poné Yo lo control tuve que C y No, cerrar. correlo de vuelta. No sé. salí de compartir porque se te va estás haciendo muchas cosas a la vez, igual se te colapsa la PC. Tipo, No. deja de compartir. Pará. Me Yo lo tuve que consume la cerrar vida. porque se me taró todo. Era todo, guardé el script. Ah, al final mi computadora era la peor, pero tiró. Se la bancó. A ver, mostrarnos cómo te quedó, Martín. Invalid index.
No sé en qué contexto te lo tiró eso. Pero es que estás indexando mal. ¿Pusiste lo del 2? Ah, te las tira todo el mismo color. Eso es lo que no me gusta. Pero bien, Joel. Oh, está bien. como En la dijo- posición es bien claro, ¿no? Sí, lo otro lo que pasa es que como tenés errores que son casi cero, o sea, a ver, cuando vos haces velocidad media y por la otra ecuación, tipo, te tiene que dar lo mismo, entonces el error es muy chiquito a cero, pero no... Es lo que tenemos problemas desde el día cero, profe, Sí, claro. que no No, pero está podemos bien. arreglar el cero. Está perfecto. El Among Us tiene. Con razón, mirá el tamaño de esos números. Así nunca va a correr la computadora. Claro, fíjense que lo que está diciendo Martín, ¿no? El eje Y en realidad es por 10 a la menos 12. O O sea, sea, mi es computadora sigue marchando. 0,0000, ¿eh? Sí, demora. Sí, demora, sí. Pero, ¿cuánto estamos hablando? No sé, yo tiré los 10 casos igual, no sé por qué te estás demorando tanto con 3, O pero... sea, en la consola aparece la ruedita y dice columna 200.000 y sigue. Pero, A ver cuánto me a demora a ver, mí. ¿por qué a mí los vectores de estos me aparecen de 1 por 1.000.001? Porque el paso entre 0 a 100 de cositas muy chiquitas son muchos elementos. Claro. Ah, Igual está. si quieren pueden probar, o sea, lo de ponerlo que no lo hagan con ¿Eh? porque que no lo hagan con elementos que lo hagan con elementos chiquitos es para que vean que es casi cero la diferencia. Porque ahí está, obviamente les va a demorar mucho, porque están graficando todos los errores. La letra les pide que grafiquen solo el tiempo final, pero yo quería que graficaran todos los tiempos. Pero si les demora mucho y les crashea la PC, pueden solo guardar el último. Me explota el procesador. Guarden el Pero, último elemento y ya está. y en la No, parte que ahora. dice hacer de 3, o sea, hacer 10 y nosotros dijimos 3, o sea, tenemos que agregarle 7 más. Eh, sí, es relativa. Yo no les voy a contar cuánto mide Delta T, si tiene 10 o 5. A ver, mostrarnos Pero Sí, eso es de perdón. poner 7 números más. O Sí, sea, pero si les crashea mucho, lo que pueden hacer es guardar solo el elemento final. Por ejemplo, eh, les ¿Cómo puedo dijo que era compartir a ver si está pasando algo, no sé, no entiendo. ¿Cómo paraba el coso? control C ¿Pero cómo? Control C. en la A la consola. consola. Ah, Parate en la consola y poné control C. está. Y Y vuelvo a va. ejecutar. Para que les quiero decir eso de. Porque me quedó, o sea, me quedó la misma gráfica que nos quedó hoy del rayo de McQueen, pero gorda. De Rayo McQueen, pero gorda. No, no te seguí. Te muestro. Sí. O sea, que es un rayo. Ah, Idiota. está bien, no importa. Pero si lo vuelvo a ejecutar, es acá. Lacrimosa. Estamos todos expectantes. Sí. ¡Wow! Ah, yo sé pasos más chicos, por eso mi PC aguantó. Claro. Ah, Igual viste, es. te haces Igual, el Vegeta Gamer. pero no decía que no tenía que ser menor a por día era -2. No, otra vez lo O mismo. sea, No mayor, está menor. bien. No Ah, no menor que por día menor. era menor. Y podría ser un medio, 3/4. Ah, No no sé. menor. O sea, yo estoy. Creo que era algo menor. Si me decía era mentira. mayor. Claro, Mayor, no Claro, menor. o sea, no. O sea, no Exacto al menor. revés. no menor. O sea, puede ser Ah, un pero ¿por qué le medio, dicen no tres menor? Es cuartos. mayor. Claro, No, podría poner Claro. mayor. no menor. No sé que puede ser un cuarto, un medio, 3/4. No menor. chao. Ah, otra vez. Control C. Paren, escúchenme un El, segundo. el rayo. Sí, sí. Si les crashea mucho la compu, ¿me dejas compartir a mí un sec? Sí.
Si les crashea mucho la compu, pueden hacer lo que... Es tan raro siempre que digo compu. Pueden solo guardar el último elemento, que es lo que le pide la letra en realidad, pero está. Es más lindo verlo todo. Lo que hacen, ahora capaz que es difícil para ustedes cómo cambiar de notación. Yo lo que hice fue definirme un vector que sea solamente el de ceros del tamaño de delta t que hice básicamente. Y entonces lo que hacía era calcular el error, como hizo Joel, de la posición y de la velocidad, pero en el índice C, o sea, en el índice que estoy recorriendo, en el caso de Joel es el J, guardo el último elemento. O sea, solo me quedo con el error de la posición y con el error de la velocidad del tiempo final. Ahí no les va a dar problema para nada, y no tienen problemas de dimensiones también. Pero en lo que Tampoco. hizo Joel, ¿cuál sería el equivalente a esto? Porque Joel lo que hizo fue graficarlo para todos los tiempos y no solamente para el último tiempo, o sea, para el tiempo 100. Ah, no, profe, ahora se me cayó el sílabo. Pero- Espero Pero no no perder el graficás un punto. Sí, si graficás haces un eso. punto, por eso era que yo no les había dicho. Ah. Pero si les crashea mucho la PC, hagan esto. A ver, pero el paso, el paso de cuánto puede ser. Capaz que podemos, profe, arreglar, tipo, para que sea un poquito más lindo, el paso. O sea, en vez También. de graficar un punto, poner pasitos más normales. Tipo, mi paso más chico es 1/10, por ejemplo. Ahí va, también pueden hacer eso. O sea, yo usé 1 a la -3, 1 a -2 y 0,1, pero tampoco hice 10. Hagan lo que dice Martín, ponen con lo que dice Martín, si no. De O sea, usar está, pasos tipo 1/2, 0,1, que es 1/10. está 10 veces. Y, O y sea, otra simplemente tengo cosa, que. Perdón. esto sería el F, o sea, falta el geo. El G que dice juega variando algunos parámetros del El problema. juez Ah, chao. maldito. Que juegue. Tengo otra materia, profe. Sí, ya fue. Ya está, que juegue. Aparte, que ¿cómo va? Pero que juegue. A lo único que voy a jugar Entonces, es a la Among Us. Pongan eso. recapitulando, A la monga. y nos Aparte, faltaría que cada uno lo tenga que hacer graficarlo antes, lo de la velocidad y eso, que solo verificamos la posición. Sos. Sí. pero Y lo eso que lo les haces solo decía, con el primer caso. Tipo, no es que lo haces con cada caso, ¿no? O hay que hacerlo con todo. voy a Eran solo responder dos las. gráficas más, creo. No me la conté. No, Sí, son son 2 10 gráficas gráficas más. O No, 4 son gráficas 10. más. Muy fuerte. De la parte anterior no graficamos todo. Ah, pensé que hablabas de los 10 cosas que tenemos que hacer No, ahora. no, Que, no, no. No. En CTE hay sílabo. ¿En qué? En CTE hay sílabo. Hay MATLAB. No, no sé qué Creo que estamos usan hablando. MATLAB. Todo hay que programar acá. Paren que voy a responder. El paso que hay que cambiar es el de delta test. O sea, sí, lo que hay que cambiar es el delta t. Lo que dice Martín es que probar con delta t más chicos. Tipo 0,1, 0,5, 0,3, yo qué sé. Y ahí capaz que no les crashea toda la PC. Después la otra opción que yo dije, que es la que pide en la letra, pero que para mí no tiene mucho sentido, es solo graficar el último elemento. No se te crashea. Y está. Espera, profe, ¿pero quién hace estas letras? Este ejercicio lo hizo Fede. Se le ocurrió a él. Yo digo, lo hiciste vos y no entendí por qué está ahí. No, el que hice yo, el que se me ocurrió a mí, fue el de levantar muchos datos, el primero. Si no, hagas caritas, porque después me vas a agradecer. Claro, no es justo, porque están todos con la cámara apagada, pero están todos iguales que yo. O sea, apóyenme, Vos pagás. compañeros. Pagan justo por pecadores. ¿Cómo decís? Justo por pecadores. Entonces eso, o cambian el paso o grafican solo el error del último elemento. ¿Qué nos falta hacer? En las partes anteriores no graficaron la velocidad, graficaron solo la posición. Y les pide que hagan en un subplot la posición y la velocidad, y los errores también le pide que los grafiquen. O sea,
error como función del tiempo. Pero lo único que hicimos fue calcular los errores, digamos. Pero no lo graficaron. Y después, eso respondiendo a April y respondiendo a Maya, el problema es que no se me crashea porque no me grafica nada. Si querés, vemos tu script. Bueno, no sé qué hice, creo que hice cualquier cosa, pero les comparto y me dicen qué tal. Dale. Voy a Lo que compartir va a ser todo de una. horrible es para mandar este video, yo no sé cómo lo vas a subir. Va a ser horrible de ver, me parece. Va a ¿A ser YouTube? horrible, de A verdad. ver, Sí, creo que lo va a a tener que ver. subir a YouTube. Nos hacemos famosos. Se ve el cosito de ese lado. Sí. Se ve. Y esto es lo único que me grafica. Esa es la velocidad. No, esa es la posición, quiero decir. Pero el otro no me Pero grafica. esa es de la o sea, parte desde hoy A, estoy- de la parte A, Sí, B. es que desde hoy estoy intentando arreglar la otra para que me aparezcan las dos juntas porque no me aparece nada. Ah, no. Ah, aquí estás. Lo tenés con el Pensé que mismo estaba color. graficando una, pero está tan cerquita que está. Bueno. Está X, Cambiale el pero las color. otras me parece raro. ¿Dónde está el color? No, Ay, no veo. plot, acá, en Acá. TimePT. Ponele otro color, tipo blue, no sé. Con B, ¿no? Blue. Sí. Está, por las dudas que fuera black o algo. No, black es Vale, K, eso no. con K. April, ¿te pasó eso porque lo graficaste con el mismo color? No, ahora ni aparece, creo. No, ni aparece. No debes de tener la misma posición calculada. Voy a Volvé a cerrar todo correr de el vuelta. script hasta ahí. Corre el script hasta la línea 19. Ahí va. No, me sigue apareciendo una sola. No sé. PT. No, a simple vista no me doy cuenta de que esté mal. Para. Me agarró un pedo con No, pero te la tiene hora de te nombrar. tiene que estar tirando error. Porque vos definiste desde i igual a 1 hasta length de p y te tiene que dar error porque no puede acceder al 0 en la 10. Tenés que definir el i desde 2. Fíjate ahí, corre hasta del 10 hasta la 19. Del 10. No, sí, igual. Mi no entender. Para, esa es una cosa que te está pasando. El indicativo cambié también, puse de 0,1. Ese, está, no, 0,1 no funciona tampoco, porque ahí es un Me lo pone en punto. 0. Claro, porque es un punto. Es 0,1. Está. No 0, Entonces ahí capaz va. que ese error lo estuve arrastrando. Acá 9,8 creo que también lo arrastré. Sí. Espera, ¿cómo te tiene que quedar la gráfica? La gráfica de la posición, De lo último. de lo último del error, Sí. te tienen que Todo, ¿viste? quedar, El último for. ahí va, te tienen que quedar cosas muy chiquitas, tipo del orden de -12, ponele. Acá hay una. Pero no. Ay. No sé qué pasó ahí. ¿Tendría que ser esta? ¿Está bien? No. No, tendrían ni que ser palo. iguales. A ver, déjame ver cómo Ya. lo. Creo que me falta algo, no sé qué. Ahora miramos, Iván. No sé si seguir grabando porque va a ser imposible de subir en serio. ¿Qué hago? ¿Dejo de grabar ahora? ¿Corto ahora?
Nos Sí, vemos. Gracias por llegar al final. Suscríbanse. Y denle a la campanita para que. Ya está re monetizado Colabore. este video, profe. Bueno, voy a